Estamos con el doctor Nicolás Loyácono del Hospital de Clínicas. Nos va a contar un poquito de qué se trata su línea de trabajo, en qué áreas se está desarrollando y cuáles son sus hallazgos y sus conclusiones en el trabajo que está llevando adelante. Bueno, muy bien. Estamos en este momento trabajando desde dos espacios. Uno en el Hospital de Clínicas, es un área formal en la cual hacemos investigación en temas de ambiente y salud. Principalmente lo que buscamos es hacer vinculaciones entre lo que son las situaciones del ambiente que nos generan distintas transformaciones en el organismo, ¿no? Ya sea por lo que comemos, por el aire que respiramos, por el agua que bebemos. Y el otro espacio en el cual estamos trabajando es la Red Universitaria de Ambiente y Salud, con la que trabajamos de forma muy amplia porque asistimos a la población que tiene preguntas, que por ahí tiene algún problema o alguna situación ambiental compleja. También asesoramos todo lo que es el sistema judicial, fiscales, también asesoramos a políticos, participamos en muchas charlas y capacitaciones y bueno, y por supuesto los profesionales mismos que desean recibir información. Y pensamos en lo que estamos comiendo, qué pasa con el agua, qué pasa con el aire, qué pasa con un país que tiene 40 millones de hectáreas en producción, en el cual se utilizan 360 millones de litros de plaguicida por año. Tenemos que pensar en otra cosa, o sea, y por qué las enfermedades no están solamente en el ámbito rural, sino que también se trasladan al ámbito urbano. ¿Qué pasa en una ciudad en la cual encontramos, por ejemplo, en el tomate, distintos tipos de plaguicida? Entonces eso nos está llegando a todos lados. No es que uno se salva por estar en Buenos Aires, porque también en los tanques de agua de los edificios se encuentran plaguicidas, o encontraron plaguicidas en la Antártida, o en las napas subterráneas. Entonces no es que por 50 metros de aire viaje el plaguicida, sino que también 50 metros bajo tierra lo podemos encontrar. Y acá estamos hablando de por ahí bajas dosis de plaguicidas o de contaminantes orgánicos persistentes en líneas generales, para llamarlos de alguna manera, en interacción con toda la biodiversidad, y todo eso entra a las cadenas tróficas. También los metales pesados, ¿no? Entonces, todo este espectro de elementos después nos ingresa a la biología nuestra. ¿Y qué pasa cuando esa baja dosis, pero de forma crónica y sostenida en el tiempo, nos ingresa al cuerpo? ¿Qué pasa cuando eso le entra a una mamá que está gestando a su bebé? ¿Qué pasa cuando le entra a una señora que tiene su bebé, que dentro del bebé se está gestando por ahí otro óvulo que es una tercera generación? Y acá hablamos de lo que significa la heredabilidad epigenética, porque no necesariamente se alteran los genes, sino que se alteran los mecanismos de regulación para el llamado de genes, que son los que nos hacen adaptar al medio. Por ahí la mamá estuvo expuesta a un plaguicida en una etapa del desarrollo y ese feto, ese bebé, nace con vulnerabilidades. Esa es la clave de la cuestión. ¿Qué pasa con esas vulnerabilidades cuando nosotros les aplicamos algunos factores que son desencadenantes de otros problemas? Y ahí viene nuestra enfermedad modelo de estudio, que es el autismo. Entonces, a temprana edad, 18 meses, 2 añitos y medio, los nenes empiezan a perder habilidades que habían ganado. Y ahí empieza toda esta situación del autismo. Cuando desregulamos un organismo, ¿dónde desregulamos? Son 3 bases las que tienen disregulación. Por un lado, el sistema inmunológico, que conecta todo en el organismo. Y el sistema inmune vive en el intestino y se regula en el intestino. Entonces, en el intestino no solamente absorbemos nutrientes, sino que además el sistema inmune está censando permanentemente a ver con qué se encuentra, qué toca, a quién toca. ¿Y a quién toca el sistema inmune en el intestino? Toca a las bacterias. Según la calidad de bacterias que yo tenga en mi intestino, si son los lactobacilos, los enterococos que venían con la leche, que ahora no vienen más, ahora están por separado, las fórmulas lácteas y los probióticos vienen por separado. Antes estaban todos juntos. Pero bueno, el intestino contacta con ellas de primera línea. Ahora, si nosotros estamos ingiriendo alimentos de mala calidad que nos inflaman, las bacterias que son benéficas no sobreviven en un ambiente inflamado. Pero también si comemos cosas que tienen plaguicidas, como el glifosato, por ejemplo, elimina la flora bacteriana de nuestro intestino, y donde no crece nada, ¿qué crecen? Crecen los hongos. Entonces, si crecen hongos y crecen bacterias anaerobias como los clostridios, que no deberían estar en nuestro intestino, el sistema inmune, cuando va a buscar a ver con qué se encuentra en nuestro intestino y contacta con estas bacterias, manda señales de activación hacia adentro. Y esas señales de activación son hormonas. Esas hormonas del sistema inmune se llaman citoquinas. Y estas citoquinas viajan por todo el organismo como si fueran un cuerpo de gendarmería realmente, y buscan por todos lados y abren las puertas de todos lados. Y donde entran, desconcentran a todo el mundo de su acción habitual. Si esto sucede en el cerebro, por ejemplo, podemos tener
propiciado un trastorno del espectro autista o una alteración conductual que después se clasifica en el manual de enfermedades mentales. Un sistema inmune alterado también me altera la capacidad de formación de energía de la célula, o sea, me afecta la mitocondria. La mitocondria es la usina eléctrica. Si yo la tengo sobrecargada de químicos y encima la tengo desprovista de nutrientes, no puede generar energía, pero no puede generar energía desde la punta hasta la base. Ninguna célula va a estar generando energía eficientemente y cumpliendo con su función como corresponde. Pero también la biología es inteligente y se organiza. Cuando hay una propición hacia la inflamación, se pone todo a disposición de la inflamación, porque es un mecanismo de base para la supervivencia del organismo. Entonces, cuanto más inflamado está el organismo, más está orientado hacia la supervivencia y menos funciones complejas puede cumplir. Entonces vuelve a formas primitivas del comportamiento. Y es ahí donde los seres más impactados por el ambiente están más deprimidos en sus capacidades mentales, porque es de las funciones más superiores que tenemos. Y por otro lado, hemos hecho algunos estudios en los cuales buscamos distintas matrices ambientales que están afectadas por algún tipo de químico y buscamos cómo eso se va magnificando el químico a medida que entra en la cadena trófica y a partir de ahí puede impactar y llegar a los seres vivos. Hemos investigado desde el arroz, el agua, los patos, etcétera, hasta los chicos que comen la carne del pato que es cazado con perdigones de plomo y ese plomo después lo encontramos en la sangre de los chicos. El primer desafío yo te diría que es expandir el modelo de trabajo para que esto sea parte del sistema de atención, pero sobre todo para que sea la formulación que tenga el médico sobre la situación de salud de un paciente. Ese es mi primer objetivo. Por eso ya tenemos redactados 11 capítulos para la capacitación que apunta específicamente a los trastornos del espectro autista, pero como te decía, hay que revisar el modelo de cómo atendemos el autismo, pero también de cómo atendemos las enfermedades crónicas, porque el paciente que viene con dolores reumáticos, le damos algún dolor o anti lo que sea, pero el paciente sigue perpetuando su patología y cada vez va a necesitar más medicación. Entonces, ¿cómo deshacemos al cliente? ¿Cómo le curamos al paciente su situación o su problema para que no tenga que recurrir a una medicación de supresión de síntomas? No decimos que eso no sirve, lo que decimos es que si se acompaña en paralelo de una reparación de cuáles son los gatillos que le pegan al sistema inmune para que el sistema inmune responda de forma alterada, vamos a estar solucionando el problema de raíz, que creo que es lo importante. Porque ¿cuál es el punto? Los principales inflamadores o alteradores de la biología intestinal son las proteínas alergénicas. Las proteínas alergénicas por excelencia son el gluten de trigo, la caseína de la leche de vaca y la soja. También conocemos que los transgénicos son alteradores del proceso de antiinflamatorio del intestino. Entonces, si yo tengo contemplado esos 4 elementos, si yo quito eso de mi intestino, ya voy a estar mejorando mucho la calidad del sistema inmune y voy a estar facilitando que la mitocondria tenga capacidad de trabajar y voy a facilitar los mecanismos de detoxificación. Entonces, más allá de todo lo que podemos hacer en cuanto a la prevención de lo ambiental, podemos trabajar en la salud individual con esta perspectiva.